Háblame, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio de hoy en ese encuentro con el Señor. Saludo también en modo particular a aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad y podamos nosotros meditar constantemente este encuentro con el Señor, el encuentro con la palabra de Dios, y así podamos nosotros vivir esta experiencia de saber que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que encontrarnos con la palabra de Dios es encontrarnos con el Señor que está presente en medio de nosotros, que nos habla, y por eso hemos dicho: habla, Señor, que tu siervo te escucha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado a prender a Juan, y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Herodes mandó decapitar a Juan y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos nosotros en esta realidad en el capítulo 14 de San Mateo, en la cual oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Aquí, queridos hermanos, nos encontramos con la historia de Juan, ya después de su muerte. Y ante esta situación, nos cuenta el Evangelio de Mateo, nos hace esta narración de lo que le sucedió a Juan el Bautista, y que nosotros podamos también aprovechar para meditar lo que también puede suceder en nuestros días y está sucediendo quizás en nuestro entorno y a veces no nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios nos ilumina para tener nosotros ese coraje y esa valentía de meditar y sentir la fuerza del amor de Dios que guía nuestro corazón. Herodes, dice la palabra de Dios, que había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. Aquí tenemos la imagen de Herodes que usa la fuerza de su poder, para cometer una injusticia. Y esto, queridos hermanos, sucede siempre, se repite, este patrón que nos dice aquí, se repite constantemente con algunos sistemas, con algunas realidades que usan sus realidades, aquellos que están en su poder, para aprender a las personas por motivos que no son justos. Y esto tenemos que nosotros estar muy atentos. Dice, Herodes lo había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías. ¿Por qué lo metió? Que era mujer de Filipo, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Es decir, Herodes estaba viviendo en una situación de injusticia porque estaba viviendo con la esposa de su hermano y por lo tanto estaba en un infragrante adulterio y le había cometido este adulterio. Y Juan se lo había dicho, se lo había cometido. Pero bien, aquí en realidad lo que cuenta, queridos hermanos, es que Juan le llevó la persecución por anunciar la verdad, por denunciar el pecado, precisamente
por haberle dicho a Herodes, y lo quería, y Juan quería la salvación de Herodes, del arrepentimiento de sus pecados, y por eso le anuncia la palabra de Dios, por eso le hace esa invitación, porque conviértense y creen en el Evangelio. Es lo que el Señor nos hace, esa invitación, pero Herodes no la acepta, se deja colocar ciego totalmente por el pecado, por su ignorancia, incluso usa las fuerzas de su potestad que le habían sido concedidas para meter a Juan en la cárcel. Pero es más, no solamente quería meterlo en la cárcel, ya el pecado que había cometido él con la hermana, con la esposa de su hermano, le había llevado incluso a matar a Juan, pero dice, quería matarlo, quería mandarlo a matar, es decir, le había llevado a la cárcel, pero en realidad no es que quería llevarlo a la cárcel simplemente por una situación injusta, sino ya quería mandarlo a matar, solo que esperaba una circunstancia para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la gente que lo tenía por profeta. ¿Cuántas realidades, apreciados hermanos? ¿Cuántas personas por anunciar la verdad hoy tienen que estar viviendo persecución? ¿Cuántas personas por anunciar la verdad hoy están privadas de libertad, están por anunciar la verdad? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar siempre muy en cuenta, queridos hermanos. Pensemos aquellas personas que pueden estar privadas de libertad en la inocencia, porque están inocentes, porque quizás no han tenido un proceso justo. Y esto, queridos hermanos, es una crueldad, como lo viene a denunciar el Evangelio. Pero dice, queriéndolo matar, tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. Y dice la palabra de Dios, el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante y todos quedaron encantados, tanto que Herodes le juró darle lo que pidiera. Es más, ella le había podido pedir allí parte de su reino, le había podido pedir tropas, le había podido ser declarada prácticamente como reina, pero ella, instigada por su madre, que también estaba siendo cómplice del pecado, daré ahora mismo una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey lo sintió, pero por el juramento que hizo a los invitados, usó al pueblo, porque quería decirle, por quedar bien ante sus invitados, a los que estaban allí en torno, decidió dar este paso de muerte a Juan Bautista. Y dice que el rey sintió por el juramento y ordenó que le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y dice la palabra, ellos trajeron la cabeza en una bandeja, se entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Queridos hermanos, aquí quien perdió la razón de ser, la cabeza, ¿quién fue? ¿Herodes o Juan? Juan anunció la verdad, pero el pecado nos hace perder la cabeza, nos hace precisamente llevar por una cultura de muerte y de desesperación. Nosotros estamos llamados a vivir en la libertad, a vivir nosotros, queridos hermanos, en esa constancia perseverante de que la verdad nos hará libres, de que el encuentro con el Señor, de abrazar todo lo bueno y bello que nos hace vivir en este encuentro con el Señor. Dice, los discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Pues que nosotros podamos vivir nuestro encuentro con la palabra de Dios constantemente, que podamos orar especialmente por aquellas personas que son víctimas de la injusticia, que están pagando situaciones que quizás no hayan cometido, y que nosotros estamos llamados a orar, a ser solidarios en todo momento, y que nosotros pues podamos perseverar en ese encuentro con Jesús, con la palabra del Señor que guía nuestros pasos, que guía siempre nuestro caminar. Que Dios nos acompañe, que el Señor nos dé siempre esa fortaleza de anunciar la verdad, de perseverar en el encuentro con el Señor, de encontrarnos constantemente en ese encuentro con Jesús. Y que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.